45. Hoy de nuevo estamos aquí con ustedes para editar Guadalquivir 45, programa que promociona el Instituto de la Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy tenemos con nosotros para este programa, que lo vamos a dedicar a temas de la juventud, o sobre todo a la problemática que tiene con la falta de trabajo y varios temas más. Y tenemos con nosotros a Victoria Ochando. Hola, Victoria. A Aurora de Dios López. Hola. Y a Rubén. Bueno, pues Rubén Cruz Estremera. Pues vamos a empezar con una tanda de preguntas y voy a empezar por ti, Victoria, y quisiera que nos contestara, por ejemplo, porque, bueno, antes de comenzar, les diré a todos ustedes que Victoria Ochando, que es doctora en Trabajo Social, pues ha escrito una carta a todos los políticos, o ya indignada, pues precisamente porque tras una larga y exhaustiva preparación académica, tanto con su doctorado en Trabajo Social como distintos máster que ha hecho y cursos, pues se encuentra, como una gran mayoría de los jóvenes, por desgracia, hoy en día, con poca o ninguna expectativa de trabajo. Entonces, precisamente este tema de la falta de trabajo ha sido la gota de agua que ha rebosado su grifo, y ha escrito una carta digamos, a todos los políticos para, de alguna manera, concienciar a la sociedad sobre la falta de respuestas de trabajo que esta sociedad está dando a una juventud que, por otra parte, está muy bien formada. Bueno, Victoria, expon algo de la carta que ha escrito a los políticos. Vale, pues veré algunos fragmentos más significativos. Estimados políticos de este país, me dirijo a ustedes para deciros que mi vida es una mierda. Seguramente os preguntaréis por el motivo de esta indecente forma de escribir. La verdad, para nada me caracteriza. Siempre he sido una persona muy educada y conocedora de las fórmulas sociales. Sin embargo, en esta ocasión era necesario. Mi vida es una mierda, sí, y al igual que la de muchos jóvenes de este país, mejor dicho, miles de jóvenes. Le cuento un poco mi situación. Tengo 28 años y soy de Jaén. Sinceramente, queridos políticos, la cosa no va bien. No se empeñen en decir que hay más empleo, que los jóvenes están remontando las empresas, porque no es así. Como yo, miles de jóvenes se encuentran sin trabajo, mareados de un lado a otro, en busca de un porvenir. Muchos han tenido que emigrar, otros han tenido que renunciar a sus sueños, la mayoría en casa de sus padres porque no tienen ingresos. Muchos aborregados en el alcohol y en el ordenador, porque no saben o no quieren pensar más en esta sociedad inculta y con falta de iniciativa. La mayor parte de mis conocidos están sobradamente preparados, 2 carreras mínimo, estudios de grado medio y superior, para que no digan que el desempleo está solo en los universitarios, y haciendo todo aquello que se ha impuesto para optar escasamente a un puesto de trabajo. Señores políticos que acuden todos los días al Congreso, al Senado, al gobierno autonómico o al gobierno local. Se puede hacer mucho más. No mucho lo que les pido. Tómense un poco más en serio su trabajo, porque con su gran labor están haciendo que la vida de muchas personas sea una mierda. Y dicho esto, confío en que esta carta pueda hacer un poco de mella en su gestión, a no ser que su cometido sea cobrar un buen sueldo pagado por todos y marear la perdiz una y otra vez con el asunto catalán, que parece que da mucha audiencia y que afecta a muchas más personas. Pues Victoria, esperemos que tu carta tenga algún eco, y hablaremos también poco después de la plataforma que has creado. Pero antes quería preguntarle, Aurora, como licenciada universitaria que tú también eres, Aurora, ¿te solidarizas con la carta que ha escrito Victoria? ¿La sientes como cosa propia o no? Sí, totalmente. Estoy con Victoria. Desde el primer momento que nos comentó su iniciativa me sentí identificada con ella, porque yo también soy graduada en educación infantil y en este momento me encuentro desempleada. Estoy actualmente formándome, no paro, pero también desearía encontrar un empleo y relacionado con lo que realmente es mi vocación y mi profesión. Y tú, Rubén, con la carrera de ingeniería mecánica que tienes terminada,
eres solidario también con Victoria. ¿Crees que tendrá algún eco la carta que ha escrito a todos los políticos de España? Desde luego la intención, el apoyo es total y esta plataforma también surge con la idea de hacer nuestra voz llegar a las máximas personas posibles, a la clase política, y que realmente vean que queremos reivindicarnos y que somos una generación formada pero no queremos ser callada. Por supuesto. Y Victoria, como sabes, que la Unión hace la fuerza. Recientemente, como ya he comentado antes, has creado una plataforma para ayudar a los jóvenes sin trabajo. Os di a nuestros telespectadores cómo se llama esta plataforma y cuál va a ser vuestra línea de actuación dentro de la misma. Bueno, pues se creó una plataforma a partir de esta carta, se llama Los Jóvenes Queremos Empleo. Se encuentra en Facebook por el momento. Que habéis hecho también un pliego de firmas, ¿no? Sí. Con esta iniciativa lo que se pretende son varias cosas. En primer lugar, que los propios jóvenes tomemos conciencia de la situación que tenemos y que por ciertos motivos pues nos tienen un poco acostumbrados a que no nos quejemos, a que sigamos estudiando una y otra vez y luego las oportunidades pues no son acordes a esas exigencias que nos están haciendo. Entonces, aparte de que los jóvenes nos movilicemos como colectivo para demandar algo que es de derecho, que es el trabajo, pues también lo que se pretende es que los políticos, las autoridades, el personal técnico, todo el mundo que pueda formar parte de este entramado de la sociedad, pues que haga algo y que se tome en serio pues el futuro de este país. Es un problema de todos, por supuesto. Sí, y entonces, pues aparte de la plataforma en internet, pues se trata de recoger firmas, cuantas más mejor, con el fin de que pues, se tomen más en serio, incluso se pueda llevar una iniciativa popular. Sí. Y Aurora, seguro que durante tus estudios la ilusión que tenías, que tras terminar tu carrera ibas a trabajar en magisterio infantil. Sin embargo, la realidad es que hasta ahora, como has dicho antes, no has encontrado trabajo en el sector que has estudiado. ¿Qué sensación te produce esto y cómo vas a reaccionar de cara al futuro? Realmente es una sensación un poco frustrante, porque cuando yo me metí en mi carrera, la gente me decía, es muy difícil encontrar trabajo, pero realmente a mí lo que me llenaba era mi vocación, mi vocación es la educación y la educación infantil. Sí. Entonces, a pesar de las críticas tan feroces que me lanzaban sobre mi carrera, decidí seguir mi vocación. Que es lo que debe hacer toda persona. Exacto, porque es lo que te llena el corazón, porque lo que es tu futuro. Entonces, yo lo que quería dedicarme era a ello. Entonces, me planteé y dije, lo hago. Cuando terminé me encontré con la realidad que me habían dicho, pero no quiero cesar en esa búsqueda. Entonces, aunque no haya encontrado empleo, he estado trabajando también como maestra, pero en un gabinete de psicología y logopedia, pero realmente yo quiero trabajar en un aula y yo voy a luchar por ello sin duda. Por supuesto. Y Rubén, la industria del automóvil en Linares, por ejemplo, ha desaparecido. Al haber hecho tú una carrera industrial, se merman dentro de nuestra provincia tus posibilidades de encontrar trabajo. Entonces, ¿qué estrategia vas a emplear para solucionar este problema? Porque la otra industria que queda en la provincia es fundamentalmente la multinacional Valeo, pero también desde un tiempo a esta parte los sueldos dejan mucho que desear, incluso está copada ya de aspirantes a ocupar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Efectivamente, la realidad que tenemos presente es que cada vez hay menos empresas, bueno, en cualquier área, pero particularmente en el área de la ingeniería cada vez hay menos empresas que desarrollen trabajo a partir de las cuales pueda crecer profesionalmente también. Y claro, también esta plataforma surge también un poco también como con iniciativa o con hacer efectos llamadas para que ciertas empresas se mantengan, vuelvan, se instauren en la provincia de Jaén y a fin de cuentas, pues bueno, todos los titulados que somos de esta provincia tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro trabajo en medida de lo posible en nuestra tierra. Sí, porque por ejemplo en Linares, cuando quitaron la fábrica de automóviles que había, dijeron que iban a fabricar vagones de tren, pero al final eso también ha quedado en agua de borraja. Claro, es que realmente es eso, que cada vez lo que es el entramado empresarial cada vez abandona más la provincia y bueno, entonces nos estamos dando cuenta también en el desarrollo de tus estudios, cuando estás estudiando, que al finalizar había un abanico de empresas a las que poder intentar hacerte llegar, entregar tu currículum y cada vez son menos opciones y bueno, verdad que es triste que
una provincia que tiene que promete mucho, donde hay mucho esfuerzo, donde como cualquier otra tenemos nuestros valores. De Jaén sale mucho dinero a través del aceite y a través de los productos. Efectivamente, sin embargo, poco se reinvierte aquí. Nada, nuestra área, por ejemplo, la más importante, que es el sector del olivar, pues cada vez tiene menos repercusión, o cada vez siempre se centraliza más el trabajo y no se industrializa a nivel de poder crear más empresas o poder, en fin, no sé, tener un desarrollo un poco más... Claro, debería salir hasta la última gota de aceite envasado, no a granel, por lo cual también se darían más puestos de trabajo. Es un problema tradicional ya. Bueno, Victoria, ¿cómo jóvenes universitarios que habéis finalizado vuestras carreras y que aún no habéis encontrado trabajo, creéis que sois una minoría de jóvenes? ¿Creéis que sois una minoría de jóvenes los que os encontráis en esta situación, o por el contrario son mayoría las personas que están como vosotros, que al finalizar los estudios tienen como horizonte el paro o la inmigración a un país extranjero si quieren trabajar en aquello para lo cual estudiasteis? Pues la verdad es que es una mayoría, tristemente. Porque tú estudias para estar junto a tus padres, a tu familia, para trabajar en tu entorno, no para irte a un país extranjero y porque tu gobierno, tu país no te dé posibilidades de trabajo cuando tú te has formado más, ¿no? Claro, todo el mundo intenta trabajar, si es posible, en su entorno más próximo, pero ante la falta de oportunidades, pues muchas personas pues tienen que irse a buscarse la vida a otros países o incluso aceptar trabajos que no se corresponden con lo que han estudiado, con el esfuerzo que han invertido. Porque, por ejemplo, para que lo sepan nuestros telespectadores, tú para tener opciones a encontrar un trabajo, o te has limitado a estudiar una carrera, o qué más estudios has hecho. ¿Tú te licenciaste y ya quedaste o seguiste? No, explícame qué formación tienes. He seguido una amplia trayectoria, al igual que la mayoría de jóvenes. ¿Estudiaste la licenciatura de Trabajo Social, ¿no? Sí, yo hice Trabajo Social, luego hice un máster, viendo que no había muchas oportunidades, digo, bueno, pues, ¿qué hago? Pues me puse a hacer el doctorado. Entre tantas, pues también pues, colaboro con asociaciones, me he movido bastante. ¿El doctorado cómo lo has sacado? El doctorado, pues, sobresaliente, un tema... O sea que no ha sido tampoco de la última, ¿no? No, claro que no, ha sido un tema muy novedoso en España, que es el tema de calidad de servicios sociales, que es un tema que también da mucho para hablar, pero bueno, en definitiva he hecho muchos cursos, mucha formación. También dicho sea de paso que toda esa formación que recibimos nos cuesta un gran dinero. ¿Y porque un máster, por ejemplo, de los que has hecho, cuánto te ha costado? Unos 1.500. Luego, por ejemplo, una formación... Un esfuerzo también para vuestros padres, ¿verdad? Sí. 2.500, cualquier curso por menos de 100 no lo hace. Entonces, es un esfuerzo continuo, cada vez te van exigiendo mucho más. Bueno, y eso en cuanto a formación teórica en la universidad, pero en cuanto a formación práctica también, ¿tú desde cuántos años trabajas en organizaciones solidarias? Pues desde el año 2009, antes de terminar la carrera, pues empecé como unas prácticas de la propia carrera. Sí. Y continué en Aljama, en una asociación de alcohólicos que hay en Jaén. Entonces continué con ellos. ¿Qué pasa? El problema de la asociación es que se hace un trabajo muy bueno, muy importante, pero tampoco reciben un dinero como para poder contratar a los profesionales de una manera digna. Sí, digna. Casi siempre todo lo que se hace es en voluntariado y por buena voluntad, porque sabes que no... De cualquier forma, también tu solidaridad en estas asociaciones como Aljama ha contribuido también a tu formación práctica, ¿no? Sí, desde luego. La formación que yo he aprendido en Aljama pues puede ser a lo mejor la mitad de todo lo que haya podido aprender con la carrera. Sí, porque te enseñan pues, a moverte en los organismos, a tratar con las personas con problemas, las familias, perder un poco también la vergüenza, que muchas veces cuando estamos estudiando pues nos sentimos muy inferiores y no sabemos... Claro. O sea, esto quiere decir, queridos telespectadores, que en el caso de Victoria, como de estos compañeros Aurora y Rubén que tenemos aquí, nos encontramos con personas que no solamente han trabajado bien sus estudios o lo han sacado bien adelante, sino que están batallando, han batallado y están batallando a nivel práctico, solidariamente, en organizaciones sociales, y sin embargo, pues claro, es muy frustrante que después de todo ese esfuerzo, de toda esa dedicación, de todos esos años, pues
que la sociedad en su conjunto no sea capaz de crear los recursos necesarios para dar trabajo a estas personas, y claro, eso produce un efecto muy frustrante, ¿verdad? Claro, porque piensa que se te está yendo toda la juventud en estudiar, en llamar a puertas, y luego al final, pues si te contratan, pues un contrato por hora o un contrato de unos meses que no tiene una estabilidad, y entonces pues te sientes... Y no tienes ninguna garantía para lanzarte a un proyecto de vida, para estar bailando en el aire, ¿verdad? Sí, la mayoría pues no puede independizarse ni incluso tener hijos ni ninguna cuestión que pudiera corresponder a la edad. Aurora, te pregunto, ¿os habéis planteado el formar algún tipo de empresa como medio para dar salida a vuestra actual situación? ¿Es esto posible aunque sea con mucho esfuerzo? Porque claro, siempre nos están lanzando problemas, es que el Estado no puede dar trabajo a todos, es que necesitamos iniciativas de emprendedores. Pero, pues, ¿qué tienes tú que decir a eso? Personalmente llegué a un momento en el que, tras la frustración de enviar currículum y no recibir ningún tipo de propuesta por ningún centro educativo, llegué a plantearme el momento de decir, ¿puedo montar una escuela, puedo montar un centro educativo, algún tipo de escuela infantil? Y bueno, está entre una de las propuestas, pero en este momento, como no he podido trabajar lo suficiente como para poder hacerme autónoma, poder formar ese tipo de empresas. Entonces, si no me dan la oportunidad de poder trabajar y tener esa disponibilidad económica, es muy difícil poder ser autónomo y poder montar, pues en este caso que personalmente, una escuela, un centro educativo, algún tipo de eso. Entonces, es muy difícil, pero llega un momento... ¿Porque te has planteado pedir alguna subvención, alguna ayuda? Te lo planteas, llega un momento en el que te lo planteas, pero también hace un estudio de mercado, porque aquí en Jaén, pues como podemos observar, es una población que cada vez está envejeciendo más, pues desgraciadamente lo que hemos dicho, la población está emigrando. Y en Jaén Capital, debido a esta migración, se está reduciendo también. Claro, lo que es la población infantil se reduce, aparte de que la natalidad en estos momentos en España ha bajado, es porque es como un círculo vicioso en el que tú vas, si no hay trabajo, no puedes tener una familia, si no hay familia, baja natalidad, y seguimos con ese círculo vicioso. No puede alimentar a los hijos, ¿cómo va a tener los hijos? Exacto, entonces cuando hace un estudio de mercado y en Jaén hay un número de escuelas infantiles, mejor dicho, numeroso, y hay baja natalidad, te plantea y dice, ¿va a salir rentable? Entonces son numerosas propuestas que rondan en la cabeza, pero que tienen que seguir formando, madurando, mejor dicho. Claro. Y Rubén, tras el esfuerzo que has hecho para terminar tu estudio, como ya hemos comentado antes, y sigue aún sin encontrar trabajo, te pregunto lo mismo que Aurora. ¿Qué estrategia te planteas? ¿Pretendes irte a la inmigración? ¿Pretendes luchar aquí? Hombre, realmente siempre la primera opción, por proximidad y porque bueno, el vínculo familiar siempre está arraigado y siempre está, pues bueno, siempre intenta desarrollar tu trabajo en el lugar donde has nacido, donde te has criado, donde has estudiado. Pues realmente, hombre, es lo habitual en cualquier persona, en cualquier lugar. La realidad es que quieres intentar desarrollar tu trabajo en tu provincia. Entonces, claro, siempre la primera búsqueda o siempre también el primer alcance, batida de entrega de currículum que haces, pues lo hacen en empresas de la provincia, porque también quieres desarrollar un poco, quieres un poco contribuir al desarrollo de la provincia también y al sector empresarial, pues, de nuestro entorno. Realmente, claro, después de insistir en intentar trabajar en la provincia, pues ya cada vez tienes que ir ampliando un poco cada vez más el marco de acción, tienes ya que intentar llevar tu currículum a otra empresa española, luego en otro momento tienes que incluso hasta plantearte la posibilidad de trabajar en el extranjero y en fin, entonces nuestra generación siempre se ve como obligada a renunciar a algún aspecto vital del desarrollo de una persona, como es tener familia en tu entorno, como es siempre estar cercano a tus seres queridos. Y bueno, nos ponen un poco en un contrapunto de elegir familia, trabajo y en fin, siempre queda un poco triste y penoso, ¿verdad? Es bastante lamentable. Bueno, y ahora os pregunto a los tres. Vosotros y los muchos jóvenes universitarios que viven en vuestra misma situación, ¿cómo pensáis afrontar el problema que tenéis de falta de trabajo? ¿Habéis pensado alguna iniciativa a corto y medio plazo para salir de esta situación? ¿O vais a esperar pasivamente a las distintas administraciones públicas
a que os den algún tipo de solución a vuestros problemas, porque la verdad es que lo que ha planteado Rubén, de o familia o trabajo, o familia o emigración, pero es que realmente aquí hay un problema que es de muchos y no tendría que haber esas dos disyuntivas nomás, ¿no? Sí, está claro. Los jóvenes, bueno, lo que intentan normalmente es pues que no encuentro trabajo, pues sigo ampliando mis estudios, sigo ampliando mi experiencia en otros ámbitos, intentan un poco abrir todo el abanico posible de posibilidades. Sí que es cierto que si nos uniéramos más, pues quizás pues, pudiéramos conseguir más cosas, cooperando unos con otros, o por ejemplo los propios ayuntamientos pues que hicieran iniciativas de que, mira, esta empresa pues os da esto y nosotros os damos a cambio este trabajo, en fin, formas colaborativas a nivel social que se podrían emprender a nivel comunitario que no se están llevando a cabo. Claro, porque el tema de la plataforma que habéis creado puede ser como el incentivar una toma de conciencia del problema real, porque si alguna persona todavía no se ha enterado a esta altura, ¿no? Pero con los brazos cruzados no podéis quedar, ¿no, Aurora? No, no puedes quedarte impasivo y aborregado, no puedes decir no hago nada, no sale trabajo, no hago nada. No sale trabajo, hay que hacer por mover, que se haga ruido, que decir no estamos de acuerdo con la situación actual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Movernos. Y somos una juventud que necesita eso, necesita no aborregarnos en ese sentido, sino salir y defender lo nuestro. Y lo nuestro es el futuro. ¿El futuro cómo se consigue? Luchando. Claro, porque Rubén, por ejemplo, o vosotros, vuestros padres, pues os han dado una vida, digamos, entre comillas, fácil, aunque os habéis tenido que correr los estudios, pero en el sentido de que os han garantizado alimentación, vestido, gastos mínimos, y es una triste desgracia que la frase tan manía que se suele decir que hoy en día con una juventud tan bien formada, que ahora sin embargo la mala política de los distintos gobiernos que hemos tenido en este país pues han hecho que en el caso concreto de Andalucía y en concreto también Jaén, pues en vez de industrializar a Andalucía o España en su conjunto, o se han limitado a concentrar la industria en una zona del país, porque por ejemplo el País Vasco y Navarra no tienen el mismo paro que Andalucía o Jaén, mientras que aquí las tasas de paro juvenil alcanzan casi el 50%, o ver las estadísticas del paro que tienen el norte. Eso debe porque allí no han desmantelado la industria, aquí sí la han desmantelado. Entonces aquí la única manera de salir de esta situación es el crear industria, y en eso tiene que intervenir el gobierno central y el gobierno de la Junta de Andalucía, y hacer menos política barata y más política efectiva en aras de fomentar una industria, ¿no? Sí, aparte que los políticos han perdido la ilusión por conseguir cosas para todos, nos han acomodado y no se movilizan. Ellos a lo mejor tienen su sueldo, tienen su vida resuelta. Entonces, pues les da igual que la gente esté preocupada, igual con la situación de los mayores. Bueno, sí, como la gente tampoco no nos quejamos y nos vamos conformando, y luego también muchas veces nos entretenemos con la tele, con 4 tonterías que nos tienen ahí adormecidos, pues ya está, pues ellos siguen con su camino y ya está. Entonces, pues también es su trabajo y es su obligación pues motivarse un poco por lograr objetivos y que la gente no esté en este porcentaje de paro tan alto que tenemos. Claro. Y Aurora, ¿creéis que vuestros padres lo han tenido más fácil que vosotros en su época para salir adelante y realizar su proyecto de vida? Porque yo soy de otra generación a la vuestra y nosotros lo tuvimos también muy difícil, ¿eh? Sí, yo personalmente, mis padres son mayores, mis padres están jubilados ya y no lo tuvieron fácil, no fue fácil, y además mis padres vivieron en el campo, es decir que era aún más complicado, el acceso a la educación era completamente nula, y entonces lo tuvieron muy complicado. Pero aparte de que lo tuvieran muy complicado, había como más empleo, había más oportunidades también, que eran muy difíciles de conseguir, pero había más oportunidades que en este momento.
ahora hay mucha competencia, somos muchas personas que queremos lograr un empleo, y antes, a pesar de la dificultad, sí que lograban ese objetivo de buscar un empleo. Mis padres encontraron su empleo, mis hermanos también, pero en este momento... Sí, también en esa época había un factor distinto, que era que tras la guerra el país estaba destruido, entonces a trancas o barrancas, pero había muchas cosas que construir. También no había empezado la automatización, que hoy ya la tenemos encima, que ha quitado muchísimos puestos de trabajo, que ha generado más riqueza, pero para unos cuantos, pero no la ha redistribuido, porque si esa riqueza se hubiera redistribuido, pues hay cantidad de empleos de nuevo tipo de cara al medio ambiente y a muchas cosas que se podrían crear, pero que no se crean porque el dinero en excedente que acumula la automatización va a parar a unos pocos, mientras que no se redistribuye. Entonces, los jóvenes de este país lo que tienen que saber es que si lo mismo que generaciones anteriores, que lucharon por los derechos sociales, que hoy nos están quitando, pues vosotros tenéis que ser motor de una nueva revolución donde se diga, no, vale, que las máquinas no están haciendo parte del trabajo, pero que la sociedad no va a ser para que vivan una cantidad ínfima en la opulencia y la gran mayoría en la más absoluta pobreza, ¿no? Entonces, tenéis, bajo mi punto de vista, dos caminos: o ser activos y revolucionarios en el sentido de crear un orden donde haya una redistribución de la riqueza más justa, o vais a ser los nuevos pares de la tierra. ¿Cómo lo crees? Sí, está claro. Exactamente, sí. Bueno, pues Rubén, ¿crees que la enseñanza académica que has recibido se ajusta bien a los conocimientos que demanda la industria actual? ¿O en tu caso piensas que tu carrera debe incrementar, en las carreras, en el caso concreto, tú que has estudiado ingeniería mecánica, se debería de incrementar la duración y el tiempo práctico de práctica en empresas? Efectivamente. Porque una carrera teórica nada más, luego llega a la industria. Es un problema que se encuentra cualquier titulado una vez que intenta trabajar en cualquier empresa, el desconocimiento total y real que tienes del trabajo que tienes que realizar. Entonces, claro, creo que muchas veces enseñanza y empresa no van de la mano en cuanto a tener una simbiosis o una unidad o unas conexiones, tal cual como programas de práctica, pero no programas de práctica que busque el alumno con propio interés o voluntariedad para trabajar en una empresa, ¿no? Debería haber un poco también la obligación, o dentro del marco de educación de cada titulación, tener un poco siempre el contacto con la empresa y, claro, y de esa forma también promover también un poco la contratación, porque yo creo también que la universidad tiene un poco su papel también de empleador. Creo que la universidad también debe intentar promover también contactos con empresas y hacer también visibles sus alumnos de cara al sector empresarial, pues en este caso pues de la provincia, pero bueno, también hay que extenderlo a cada comunidad, al país en sí. Y creo que es un problema que arrastran todas las titulaciones, casi en su mayoría, o el sistema universitario actual español que tenemos, que la realidad es que nos vemos muy desamparados una vez que terminamos la titulación, porque es que no nos vemos ni siquiera con los mínimos contactos establecidos por nuestra universidad para poder tener posibilidad de trabajar. Sí es verdad que se crean ferias de empleo y que la universidad, pues bueno, muchas veces tiene sus jornadas de contacto con algunas empresas, pero siempre todo muy superficial, siempre todo un poco a nivel de conocimiento, pero no de contacto. Y entonces, en ese sentido, me parece que la universidad también, en concreto todas, sin particularizar, deben hacer un poco más en ese aspecto. Sí, porque por ejemplo, yo que he trabajado en más de una multinacional, lo que he observado es que estudiantes de otras universidades francesas y alemanas han hecho prácticas en esta empresa donde yo he trabajado, pero no de un día, un mes o dos, sino han estado años. Entonces, claro, o unas universidades como la alemana o la francesa, donde mandan a sus estudiantes a trabajar a la fábrica haciendo un trabajo real, no hay un trabajo de 15 días o de un mes, pues claro, cuando finalmente reciben la titulación y van a colocarse y entran en una fábrica, saben de qué va. Y entonces pueden empezar a hacer un trabajo efectivo, no son
una carga para la empresa, porque claro, si un estudiante formado en una universidad española donde las prácticas que se hacen en empresas son mínimas, llega una empresa y ahora la empresa tiene que hacer el coste de formación práctico de esos empleados que emplea, porque la universidad no lo ha asumido. Claro, efectivamente. Muchas veces esas empresas no quieren tomar esa responsabilidad o no quieren hacerse cargo de esa área. Es que realmente en cualquier sistema de educación, teoría y práctica deben ir siempre de la mano. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, la formación profesional que hay en este país, sí que es verdad que ciertos meses dentro del plan de estudio de esa formación pues está incluido el hacer prácticas en una determinada empresa. Quizás mejor en el área de la sanidad sí un poco más, pero en las determinadas titulaciones que hay en todas las universidades, realmente la formación es únicamente académica, no hay más formación allá de teoremas, libros, exámenes, tal, y me parece a mí que es un poco, en fin, que es un poco irreal en cuanto a la situación con la que luego te tienes que enfrentar. Tienes que enfrentar a la vida real. Efectivamente. Y Aurora, ¿qué consejo le daría a los estudiantes universitarios que ahora van a empezar su carrera y qué sugerencia puede hacer a las autoridades universitarias para que cambien esta situación? Pues sin duda, yo creo que a la comunidad educativa dentro de la universidad le diría que a sus alumnos les motivaran, porque ese alumno ha escogido esa carrera, ha escogido ese grado porque es vocacional, o supuestamente ese alumno ha cogido esa carrera porque es vocacional, la quiere ejercer en un futuro, es lo que él siente. Entonces yo le animo siempre, porque cuando a mí me pusieron trabas, me negaban, decía, no estudies magisterio, no encontrarás trabajo. Yo dije que no, que yo mi vocación. Entonces yo a esos estudiantes que le dicen eso, les digo que luchen, que hagan lo que ellos realmente sientan, que no estudien algo que no quieran, o simplemente porque tengan un acceso laboral más amplio. No, yo lo que quiero es que hagan su vocación, que lo que hagan. Y dentro de la persona que trabaja con vocación hace generalmente un trabajo bien hecho. Claro, porque le gusta. Realmente, incluso la persona que hace su trabajo por vocación, incluso no a un trabajo, realmente está haciendo, claro, a un disfrute, está haciendo lo que te gusta. Entonces no es como una carga, no es como me levanto por la mañana, voy a hacer algo que no me gusta hasta que no venga a mi casa. Entonces veo que deberían de hacer eso. Y como la comunidad educativa universitaria, pues bueno, deberían también de moverse también un poco, buscar el interés de sus alumnos y también centrarse un poco en el empleo, porque son creadores de empleo, están dando empleo, es decir, están estudiando ingeniería mecánica, trabajo social, magisterio, enfermería, medicina, periodismo, pero bueno, está estudiando eso, pero de ahí vamos a buscar empleo. Deberían dar alguna solución para que ese trámite no fuese tan costoso para ese alumnado. Claro. Y Victoria, ¿cómo crees que se pueden arreglar los problemas que tiene este país para ir a una sociedad más justa? Bueno, esa pregunta es bastante complicada, pero bueno, yo creo que hay que empezar poco a poco. Si todas las personas ponemos nuestro grano de arena, pues creo que al final se van consiguiendo cosas. Yo he tenido otra experiencia de otras iniciativas difíciles y al final pues con mucho esfuerzo se consigue. Entonces, ¿cómo se puede conseguir una sociedad más justa? Pues desde la base. Los propios estudiantes pues desempeñando su profesión lo mejor que puedan, poniendo motivación en cualquier cosa que hagamos, ya sea unas prácticas, ya sea un trabajo temporal, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Luego, por otro lado, las empresas, pues también que en cierto modo está bien que acepten cierta ayuda del gobierno, pero que tampoco aprovechen de los estudiantes y del personal de prácticas, porque es una cadena que cogen prácticas y al final nunca terminan de contratar a nadie, ni estabilizar el empleo, ni nada. Sí. Luego los directivos, pues que hagan una planificación un poco más eficiente, basada un poco en la realidad, que tengan en cuenta, como un día comentamos, no solo el número de contratos, sino también la calidad de ese empleo. Y a nivel político, pues que colaboren más entre sí, que no pierdan tanto el tiempo en unos partidos contra otros, sino más bien en buscar soluciones comunes, que es lo que estamos echando de menos, porque cuando uno pone las noticias... Exacto, cuando uno pone las noticias lo primero que ve es que si el del PSOE contra el del PP, que si el otro contra... Y al final se les va la hora, se les va un tiempo muy bueno en buscar soluciones comunes, y porque el problema del desempleo, para cualquier partido político, cualquier ideología,
creo que debe estar entre sus prioridades. Y además porque afecta no solo a los jóvenes, sino pues, a todo su entorno, a la familia y demás. Y esta pregunta os la hago al hacer. ¿Os arrepentís de haber estudiado las carreras que habéis hecho? Yo sí, Hoy estudiaréis otra cosa. Yo creo que realmente eso nunca debe cambiar. O sea, todas las personas debemos estudiar lo que verdaderamente queremos. O sea, coartar la vocación de una persona es directamente prohibirla del desarrollo de su profesión, o de su verdadera vocación, o de lo que quiere. Es como que yo decía a los hijos de algunos padres: niño, tú no estudias música, que si no te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. No, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no puede desarrollarse como músico? Es que cada persona tiene que tener su inquietud y desarrollarse en el campo en el que se cree más válido, o en el que, como bien has comentado, en el que puede también dar más de sí. En fin, el trabajo no debe ser muchas veces algo que sea tedioso, algo que sea un calvario diario. Debe ser también un desarrollo de la persona, debe ser también, pues bueno, pues también que cada persona pues sus inquietudes pues las realice en su trabajo y pueda también crecer como persona. Y luego también el problema que tenemos, a colación de lo que ha dicho Victoria también, es que, vale, hay que reconocer también nuestras virtudes y defectos como generación. Y si es verdad que somos una generación muy formada, que somos una generación que ha estudiado y ha tenido mucho esfuerzo, y hemos tenido también la posibilidad de entrar al marco universitario, cosa que a lo mejor nuestros padres o generaciones anteriores no han podido, y eso hay que reconocerlo y valorarlo. Pero también, ya sea por la clase política en la que nos encontramos sometidos, o ya sea también por, bueno, que vivimos en un mundo en el que cada vez puede haber más distracciones, y es verdad que también somos, y hay que reconocer el defecto de una generación muy callada. Hay que ver, por ejemplo, días anteriores cómo se han reivindicado todos los pensionistas en este país, y eso es que la realidad es que nuestra generación no tiene ese efecto llamada, o siempre hablamos de nuestro problema individualizado, pero no lo globalizamos, no lo hacemos colectivo. Y entonces yo creo que es un problema también, y por eso también se crea también esta plataforma para también poder tener voz y eco, pero por parte de toda la juventud. Esto no es el caso de Victoria, de Aurora o el mío. Creo que es el caso de problemático de prácticamente pues, una generación que ha nacido en unos años que verdaderamente nadie tiene culpa de qué años nace, tampoco no es cuestión de culpabilidad, en fin, el marco social de la vida, en fin, donde te has visto inmerso, y realmente creo que debemos reivindicarnos y debemos también alzar nuestra voz, porque no solamente estamos formados, también debemos intentar hacer llegar nuestros miedos, nuestra inseguridad y nuestro deseo de trabajar. Y Victoria, ¿crees que un título universitario da más posibilidades de empleo que una titulación de formación profesional, por ejemplo? Bueno, yo pienso que a día de hoy quizá esté muy equiparado, porque también conocemos personas que han estudiado pues, una formación profesional, pues ya sea de nutrición, de auxiliar de farmacia o de electricidad incluso, que también tienen dificultades de inserción laboral. Entonces, puede ser que en algunos oficios, en algunas profesiones tenga algunas más salidas que un título universitario, pero no tiene por qué, porque también es muy amplio, hay muchos sectores y no todos los sectores tienen el mismo nivel de inserción posterior. Por ejemplo, en mi caso, que es el ámbito social, pues el nivel de inserción es muy bajo. ¿Por qué? Porque los principales centros de inserción son asociaciones sin ánimo de lucro que no tienen grandes recursos. Y luego por otro lado tenemos a nivel público, pues que eso ya depende de unas oposiciones y de unos procesos que tampoco son muy asequibles para todo el mundo. Aurora, ¿debería el gobierno de España hacer alguna ley que exima contratos en práctica de forma continua? Pues en este momento nos encontramos que las empresas se aprovechan de ello, se aprovechan de un contrato en práctica. Y si son efectivos los contratos en práctica, ¿no? Claro, como vemos, los contratos en práctica muchas veces está mejor 5, 10 años incluso, que estás con los contratos en práctica. Va a una empresa, contrato en práctica. Claro, la empresa aprovechándose... ¿Y te pagan una miseria? Claro, está aprovechando de la formación, exactamente, de la formación, del conocimiento del trabajador, pero claro, con un sueldo ínfimo. Es decir, que no compensa al trabajador, pero sí a la empresa. Entonces, yo creo que la ley, España, debería de eximir esos contratos en prácticas continuados. Que los contratos en prácticas son, la verdad es que está muy bien, porque también cuando sales de la universidad pues necesitas también un poco una práctica, o que no claro, durante el estudio. Exacto, necesitas encarrilar un poquito también tus conocimientos, porque sales al mundo laboral y debes también de aprender en una empresa, pero claro que no sea de forma continuada, porque eso es ya a través del aprovechamiento del trabajador. Claro.
Victoria, para los jóvenes, ¿la edad supone una amenaza o una oportunidad para la contratación? A ver, según como lo mires, una oportunidad porque los jóvenes tenemos una preparación, tenemos muchas ganas por trabajar, muchas ganas por poner a la práctica todo aquello que llevamos años aprendiendo. Eso sería una gran oportunidad para cualquier empresa porque los conocimientos que hay hoy no son los que había antes, ¿no? Y aparte la motivación y las ganas. Pero por otro lado, una amenaza, la edad, pues bueno, puede ser un poco la inexperiencia. Porque a veces... Claro, te piden experiencia, pues si no te dan la oportunidad de trabajar, Sí. Claro. ¿cómo vas a adquirir experiencia? Claro, te piden que tengas 20 años, bueno, o 25, por decir algo, y que tengas 3 años de experiencia. ¿Cómo? Si no has terminado ni siquiera tu estudio, o si no te han dado la oportunidad, ¿no? De Entonces, trabajar. la inexperiencia puede ser una gran amenaza en ese sentido. Bueno, y Rubén, por ejemplo, las universidades españolas deberían fomentar un empleo real al finalizar la titulación. Hombre, o sea, yo creo que es una obligación de toda comunidad universitaria. En fin. Que es un poco lo que has dicho tú antes, ¿verdad? Claro, yo como recalcándome entiendo que es eso, o sea, que una universidad es un centro académico donde adquirir unos conocimientos, pero también deben tener un poco esa función de empleador, o sea, esa función de entablar contactos con la empresa y a fin de cuentas pues garantizar al menos que un mínimo exigible de sus alumnos pues tienen por lo menos la opción. Y además para la propia universidad sería un hálito de gloria el decir que está facilitando a la empresa buenos profesionales, ¿no? Claro, realmente es una muy buena publicidad para cualquier universidad. En fin, yo creo que cualquier persona estudia una titulación para poder desarrollar un trabajo de ella, si no, no tendría sentido estudiar. Y en fin, y me parece a mí que a lo mejor en ese sentido las universidades andaluzas, españolas, todas, en fin, pueden un poco también poner más de su parte en ese sentido. Y Aurora, ¿el grado de educación infantil está bien gestionado en cuestión de densidad de alumnos graduados? Personalmente creo que no, porque en cada año de la titulación suele salir en torno a entre 200 300 alumnos en la Universidad de Jaén. Sí. Si eso lo suma con el resto de universidades andaluzas, con el resto de universidades españolas, ¿cuántos alumnos de educación infantil salen? Y realmente, ¿cuántos puestos de trabajo hay para esos alumnos que han sido titulados por educación infantil? Realmente no es algo objetivo, no hay tantos puestos para maestros. Entonces, deberían de... Diversificar las carreras, ¿verdad? Exacto, poner un tope, un límite. Algo, deben de hacer algo. Yo no soy especialista en el terreno, pero sí que deberían de hacer algo porque no es justo la cantidad de alumnos que salen como si fuese productos. Claro. Y que se topen con la realidad de que no hay un trabajo real para ellos. Claro, tú no puedes sacar a 500 abogados, por ejemplo, todos los años de carrera si no van a tener 500 puestos de trabajo. Efectivamente. Si no hay posibilidad. Yo creo que se debían diversificar más las titulaciones y campos en que se necesitan personas con conocimientos que hoy están desiertos y sin embargo pues hay un campo ahí para diversificar, ¿no? Y Victoria, los jóvenes se ven obligados a renunciar a su vocación para desarrollar su carrera profesional en áreas que tengan más inserción laboral. Sí, desgraciadamente. Porque ya a la vista de lo que está pasando, muchos jóvenes, pues o bien aconsejados por sus padres, o incluso por ellos mismos, o tendrán que decir, bueno, esta carrera es la que me gusta, pero es que no me voy a colocar, y a lo mejor se ven forzados a hacer una carrera. Claro, sí, eso es lo que está pasando. Si vamos, por ejemplo, a cualquier restaurante, a cualquier cafetería, incluso a cadenas de montaje, ¿no? Los profesionales que hay allí son pues, titulados en otra cosa, con una formación pues, mucho más superior que la que se requiere para ese tipo de puestos de trabajo. Lo que pasa es que las empresas, como tienen miles y miles de personas que pueden elegir, si un día una no viene, pues tienen en la puerta a cientos, pues se aprovechan de la situación y claro, cogen a la gente que creen que pueden desempeñar mejor el trabajo, aunque los sueldos sean igualmente muy bajos. Y en ese sentido que estamos hablando, en núcleos de ciudades pequeñas, como por ejemplo en Jaén, Rubén,
¿hay empresas suficientes para soportar los titulados que salen? Por ejemplo, en ingeniería mecánica. En concreto en nuestra provincia pienso que no, o por lo menos al haber tan poca competitividad empresarial, o haber tanto poco opciones donde ir o donde entregar currículum, sí que es verdad que también estas empresas también algunas veces pues aprovechan esa coyuntura también en forma de trabajo precario y de trabajo mejor no valorado, en el sentido que una titulación pues bueno exige, porque me parece a mí que estudiar también pues es para también adquirir pues bueno pues un puesto de trabajo más alto, o mejor tener o estar mejor remunerado, y luego la realidad es que no es así. Entonces siempre al final pues bueno hay mucha precariedad laboral, y muchas veces también es el problema este que hay en telediarios, en los periódicos. Siempre se dice, vale, han crecido las cifras de empleo o el desempleo ha bajado. Sí. Pero claro, es que tampoco se hace hincapié o se mira que ese trabajo también es muy precario, y entonces, bueno, también creo que estamos en el derecho también de tener un salario digno en distintas profesiones. Por supuesto. Bueno, te voy a preguntar a ti, Aurora, ¿tienen los maestros posibilidades reales de trabajar en un sector que sea público? La oposición al cuerpo de maestros presenta opciones reales de conseguir una interinidad y a su vez una plaza, pero han estado una serie de años muy reducido el tema ese, ¿no? Pues sin duda, el año pasado yo estuve en una academia intentando sacarme las oposiciones, pensando que en Andalucía la iban a convocar, pero llegó diciembre y no dieron la noticia, no se convocaban oposiciones. Ya eran otro año más, 2 años más esperando. Imagínate la cantidad de maestros que ha salido en todo ese tiempo. Y en ese tiempo se van acumulando más maestros. Exacto, entonces las oposiciones es un trabajo que siempre decimos, una oposición que es un trabajo fijo, pero realmente es real, porque nos encontramos ahora con una situación de los interinos. Los interinos están ahora luchando por la precariedad que tienen, porque una interinidad es un círculo también que no te mueves de ahí. Tienes que buscar la plaza, no hay plaza. Entonces, aparte de lo que hemos dicho, de que los alumnos se tiren por las oposiciones, también deberían de diversificar un poco también las empresas y también hacer un poquito más fácil a esos profesores, a esos maestros que salimos muchos maestros. Deberían de diversificar, es decir, vamos, hacemos público, pero también hacemos algo que también dé oportunidad al resto que no pueden aprobar su oposición, que no pueden o directamente que no le apetece seguir ese camino. Entonces, creo que deberían de hacer eso, y una oposición deberían de revisarse, porque llevan muchos años con una oposición que yo creo que se ha quedado un poco obsoleta, que deberían de modificar y hacer algo para hacer más empleo, hacer que esas personas no se queden en una interinidad elevada o directamente en algo que termine. Sí. Bueno, le voy a preguntar a Rubén, antes hablábamos del tema del potencial oleícola que tiene la provincia de Jaén, y cómo vemos que todavía, por desgracia, el valor añadido se está yendo fuera, porque vienen empresas extranjeras o del norte de España y se llevan los camiones cisternas y en sus lugares respectivos envasan, con lo cual quitan aquí gran cantidad de puestos de trabajo, ¿no? Aquí, a nivel industrial, merced a la riqueza oleícola, entre otras que tenemos, se podrían crear muchos puestos de trabajo, ¿verdad? Hombre, efectivamente, tenemos la suerte de que verdaderamente somos la primera potencia de aceite de oliva del mundo, y yo creo que eso debería repercutir socialmente. Y luego también hacer botellas de plástico, de cristal, a etiquetas, a empresas de distribución, de almacenamiento. O sea, si nosotros comercializáramos todo eso, aquí en la provincia de Jaén, en Andalucía, se daría muchísimo trabajo. Claro, es que tenemos un producto que verdaderamente pues es casi... un producto que va en auge, que está siendo conocido y valorado en el mundo. Claro. El aceite de oliva, que es comúnmente conocido y empleado, en fin, en la alta cocina, bueno, en las cocinas del día a día, siempre todo el mundo se ha presente el aceite de oliva. Y es una pena que muchas veces mejor va a haber envasados en un supermercado de distintos aceites y casi ninguno está envasado aquí en Jaén. Es curioso eso, ¿no? Claro, por supuesto. Victoria, quisiera que, puesto que tenemos hoy aquí en este plató a 3 licenciados universitarios, que
¿qué plan? Háblame de la universidad. ¿Qué problema le ves tú y en qué debería de mejorar? Bueno, pues personalmente el año pasado tuve la oportunidad de trabajar como profesora en trabajo social a raíz del doctorado. Como profesora interina, ¿no? Sí, interina. Ese es uno de los problemas que adolece también la universidad, porque a la hora de contratar, también el personal interino también tiene unas situaciones bastante precarias. La gente se piensa que una vez que llega a la universidad, pues a lo mejor es algo que es la panacea, que es algo... Y luego la verdad que no es así. Aparte de eso, luego también hay muchos problemas de coordinación. Tanto entre los propios departamentos de cada carrera no existe una comunicación. Yo voy a dar este tema, tú vas a dar otro. ¿Cómo vamos a hacer para que los alumnos aprendan mejor, de una manera más práctica? No hay ninguna coordinación. ¿Por qué? Porque los profesores generalmente tienen mucha carga de trabajo, tienen que preparar las clases, que parece que es una tontería, pero que conlleva mucho tiempo. Y luego, aparte de eso, está el problema de que se valora mucho la investigación. Bueno, problemas, beneficios, cada uno como lo vea como lo quiera, pero si tú te exigen dar una serie de clases, no puedes al mismo tiempo estar investigando y al mismo tiempo estar publicando artículos, porque es prácticamente imposible. Entonces los profesores muchas veces o optan por una cosa o optan por la otra. Si optan por la investigación, ¿qué pasa? Que las clases pues no la imparten de una manera más amena, más interesante para el alumno, que le pueda aportar algo. Y si optas por la docencia, pues no puedes subir profesionalmente porque no puedes avanzar en el currículum. Entonces, el tema de la universidad también creo que sería algo que deberían revisar a nivel interno, de cómo de mejorar el funcionamiento, sobre todo para mejorar las competencias de los alumnos y no solo de una manera individualista, sino un poco más global y más interconectada entre unas profesiones y otras y en general. Y bueno, dentro del campo de los mismos profesores, de alguna manera todos estos problemas porque me imagino que no será solamente tú quien has detectado eso, no se hacen sugerencias de reforma al rectorado. Bueno, quizás se hagan algunas reformas, pero el problema es que no hay tiempo material para llevarla a cabo. Entonces quizás haya profesores motivados que planteen sus sugerencias de mejora, pero luego a lo mejor eso queda por el camino. ¿Por qué? Porque no reciben tampoco el apoyo de otros propios compañeros, no hay unión. Digamos que esa es al menos lo que yo he podido observar y bueno, sería un ámbito de mejora. Y Aurora, ¿los jóvenes en general tienen conciencia del grave problema que tenéis en la actualidad? Creo que somos bastante conscientes del problema que hay. Simplemente que porque no solamente hay que ser conscientes, también decidir cómo cambiar esa situación, ¿no? Exacto. Somos conscientes porque realmente es algo vivencial, es algo que estás sufriendo. Pero creo que realmente la propuesta que ha llevado Victoria ha sido despertar la voz de muchos que decían, que se acomodaban al decir, estoy desempleado, soy consciente de ello, pero ¿qué hay que hacer? Nos tenemos que mover, tenemos que ser personas que se dirijan la vida, que se dirijan a lo que queremos realmente. Y creo que la voz dormida de los jóvenes, que éramos conscientes, que somos conscientes, lo ha despertado Victoria. Y debemos seguir por ese camino y se debe de escuchar cuando Victoria vaya y diga, esto hay, es verdad, soy consciente de ello, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer no simplemente escucharlo o firmar? No, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debo de hacer? Ponerse de una forma activa a apoyar un proyecto para salir de la situación en la que estáis, ¿verdad? Claro, no te puedes aborregar, no puedes decir, me quedo aquí y no hago nada. Sufro, me siento en mi sofá, sufro por mi desempleo, pero algo tengo que hacer, no puedo quedarme callado. Porque de alguna manera la solución o va a venir de vosotros mismos, de vosotras mismas, o de fuera no va a venir. Claro, está viendo, en la historia se ha visto que frente a la voz que tú alzas es donde realmente se ha visto. Dice, sí, hay esta problemática, la gente se está quejando, venga, vamos a hacerlo, pero si no ponemos de nuestra parte, si no nos levantamos, no se puede hacer nada. Es más, se quedan... Claro, los que están acomodados, como están bien, claro, pues se les pasa la vida muy cómodamente y muy rápidamente. Claro, sin embargo, los que están en una situación precaria, sin expectativas de futuro,
pues tenéis que achucharle a los que están en el sillón diciendo que tú estás muy a gusto, pero que yo es que no puedo dar de comer a mi hijo, ni puedo ya ni tener los hijos porque no sé cómo los voy a alimentar. Claro, en nuestra situación llegamos a una edad en la que nos planteamos un futuro. ¿Por qué? Porque tenemos rozando ya los 30 años y dices, yo quiero formar un futuro, pero ¿cómo vas a formar un futuro si no tienes el presente? Entonces es muy complicado pensar en independizarte, en formar una familia, es muy difícil. Llega un punto en el que dices, es muy complicado poder formar mi futuro y los años no juegan a nuestro favor. Pero los años van a la contra. Exacto, porque realmente cuando vas cumpliendo una cierta edad, también etapas de la vida van cayendo. Las mujeres, ¿qué nos pasa? Realmente nuestra edad de fertilidad es la que es, entonces si queremos tener familia necesitamos también ese tiempo. No podéis prolongar 20 o 30 años. Que la ciencia está avanzando. A ver si mejoran las cosas. Claro que la ciencia avanza y se puede, pero realmente no puede alargar porque tampoco es beneficioso para el cuerpo de una mujer y para un hijo. Entonces también hay que pensar en eso, que si te están tapando esa etapa de la vida y tú las quieres hacer, ¿qué haces? ¿Cómo te enfrentas a ello? Entonces es muy complicado en ese sentido. Y Rubén, ¿cuál crees tú que es la actitud que están teniendo los políticos con respecto a este problema que tiene gran parte de la juventud? Que por otra parte es un problema de todo el país, porque si la juventud no moviliza sus conocimientos y su trabajo, el país se va a empobrecer. Yo creo que ellos tienen una posición muy cómoda en ese sentido. Tampoco se alzan mucho las voces o no hay muchas quejas. Todo el mundo sabemos la situación laboral que hay para los jóvenes, pero bueno, de cierta forma, aunque es conocida, tampoco es elevada y entonces, claro, muchas veces, pues bueno, es un problema que existe, que se asocia, se normaliza, se sociabiliza incluso. Dicen palabras bonitas, claro. Esto no se ve. No, luego no, y luego muchas veces es como digo eso, hablan siempre de creación de empleo, pero nunca hablan de la calidad de empleo, ya que, por ejemplo, un empleo itinerante de personas que cubren, por ejemplo, o un empleo temporal, en época alta de, bueno, ahora la recolección de la aceituna, luego cuando llega el verano en el sector del turismo, en fin, sí, claro, se crea empleo, pero no es empleo estable, no es empleo constante, no es un empleo con el que nos permitan, como bien ha dicho Aurora, que nos permita luego, por ejemplo, pues desarrollar nuestra vida normal, como han podido hacerlo las generaciones anteriores. Y Victoria, a nivel municipal, a nivel de cada municipio, ¿qué podrían hacer estos para mejorar la vida y el empleo de sus ciudadanos? Porque en cada municipio seguro que hay muchas cosas para hacer en diversos campos profesionales. Sí, pues por un lado creo que sería conveniente simplificar un poco los trámites. Uno va a hacer cualquier gestión y ya sabemos los problemas que tiene la administración y en cierto modo también los problemas de creación de empleo, ¿no? ¿Por qué no se crean más empresas? Pues porque no es fácil. Luego también está el tema que no hay ayuda, los impuestos son elevados, entonces una persona que quiere empezar no tiene unos ingresos, no tiene una cantidad de dinero para poner al servicio de una nueva empresa. Y luego también, como he comentado antes, pues creo que haría falta más información, por ejemplo, a nivel de las instituciones, ¿no? Pues tenemos estos servicios, pues a lo mejor nadie lo está usando porque no los conoce, o incluso coordinación. Creo que hay mucha gente en paro y se podrían, pues, por ejemplo, reunir y decir, pues mira, en este ámbito, en este barrio, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a mejorar esta situación? Pues creo que de deficiencias que haya. Sí. Bueno, pues hemos llegado al final del programa y quisiera que os dirigierais a la cámara, por una parte pidiendo algo a la autoridad universitaria y también a la clase política. Empieza tú, Rubén. Bueno, pues yo creo que realmente hay que hacerse escuchar y que este problema no es un problema individual, sino que es un problema colectivo, es un problema que tiene una base ya muy arraigada y hay algo que hay que mejorar. Por ejemplo, yo creo que desde el principio de las instituciones universitarias deben dar un nuevo planteamiento a la educación, a la inserción, al planteamiento que hay de estudios y que luego, bueno, en cuanto a la clase política, debe hacerse ver también que el crecimiento y desarrollo de cualquier población son sus jóvenes y que a partir de ahí hay que promover recursos, hay que promover planes de empleo,
Y hay que intentar hacer algunas leyes también que contribuyan también a la formación, que faciliten la inserción laboral para las personas que están formadas y que son capaces de cumplimentar un trabajo, de desarrollarlo. Y que bueno, yo creo que hay mucho por hacer y hay que empezar a hacerlo ya. ¿De verdad? Pues yo quería simplificar con los jóvenes queremos trabajar y los jóvenes necesitamos trabajar. A las administraciones les pediría que hiciesen todo lo posible porque se puede hacer. Lo que pasa que o no se quiere hacer o preferimos mirar a otro lado y centrarnos en otros puntos. Pero los jóvenes necesitamos trabajar y los jóvenes somos el sustento de ahora y del futuro. Así que, por favor... Y también de las pensiones. Exacto, porque si los jóvenes no trabajamos... Adiós pensiones. Adiós pensiones. Y yo creo que es fundamental. Entonces, se debe de hacer, pero se lo tienen que hacer. ¿Tú, Victoria, qué le dirías? Pues yo quería decir que bueno, en esta ocasión hemos hablado algunos jóvenes de Jaén, pero que este problema nos afecta a los jóvenes, a los mayores, a toda la sociedad en general, y entonces en consecuencia debemos todos aportar y luchar por este problema que tenemos. Una de las formas, pues movilizándose con este problema, la plataforma Los Jóvenes Queremos Empleo, recogiendo firmas, haciendo ver este problema en cualquier lugar, con sus conocidos, en su centro de trabajo, que den a conocer este problema y que así, a ver si entre todos conseguimos pues llegar a las más altas esferas y que cambie un poco el sistema, que es la base del problema que estamos teniendo, el sistema económico y la forma de entender la sociedad y el empleo en especial hacia los jóvenes. Bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, llegamos al final de este programa a Guadalquivir 45, que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. En este caso lo hemos dedicado a los jóvenes. Aquí hemos tenido a 3 personas que están sufriendo un problema real, 3 estudiantes universitarios con sus carreras terminadas, con cursos de especialización hechas, con ganas de trabajar, con ganas de tener un proyecto de vida, y de ustedes, señores políticos que dicen que están al servicio de la sociedad, pues demuéstrenlo, y no solamente para poner la mano y cobrar un buen sueldo y recibir una mejor pensión, y pónganse a trabajar, pero dando trabajo. Gracias y hasta otro día.
Gracias.